Bienvenidos de nuevo a su canal Arte con Todo. Vamos a retomar hoy la serie de nuestro recorrido por la India y Nepal con la narración de nuestra visita a Jaipur. Jaipur es conocida como la ciudad rosa por sus construcciones en arenisca roja, por su historia, por arquitectura, sus colores y su cultura en general. No es solo un destino turístico, es de verdad una experiencia sensorial que nos envolvió hasta con el conocimiento de sus habitantes de la astrología. A propósito, les recomiendo mucho mirarse este video hasta el final para que vean por qué en la India, con más de 1.400 millones de habitantes, cuenta con una de las tasas de divorcio más bajas del mundo, que se sitúa alrededor del 1%. Jaipur es la capital del estado de Rajasthan y fue fundada en 1727 por el Maharaja Sahib Jai Singh. Fue planificada según los principios del Vastu Sastra. Es una antigua ciencia india de la arquitectura. Desde entonces, Jaipur ha sabido conservar su encanto real mientras va abrazando la modernidad. Se va convirtiendo poco a poco en una de las ciudades más fascinantes del Asia y es una parada imprescindible en el Triángulo Dorado que siempre le recomiendo a uno, junto con Delhi y con Agra. Visitar Jaipur es como meterse en un cuento de reyes y palacios. Sus calles de tono rosado, que es un color que simboliza hospitalidad, invitan a recorrer. Por ejemplo, aquí vemos mercados bulliciosos, palacios milenarios como este Palacio de los Vientos, el Hawa Mahal, con su impresionante fachada de más de 900 ventanas en celosía. Es uno de los iconos más fotografiados de la India. Lo construyeron para que las mujeres de la realeza pudieran observar las procesiones sin que nadie las viera. Son esas pequeñas ventanitas que ven arriba, y hoy la silueta de este palacio simboliza la delicadeza y el misterio de Jaipur. Muy cerca de aquí está el City Palace, que sigue siendo residencia de la familia real, y su mezcla de estilos mogol y rajput deleita con patios, galerías y museos que conservan aún tronos, vestimentas y armas antiguas. Observen el palacio en el agua, que fue construido en el lago Mansagar. ¿Y qué tal estas fortalezas que dominan las colinas áridas del desierto, como ese fuerte llamado el Fuerte Amber, y está ubicado en lo alto de una colina a muy pocos kilómetros del centro? Su acceso es serpenteante y sus murallas reflejan la grandeza del pasado. Adentro, después de toda la historia de lo que el Maharaja tenía con sus harems, adentro los patios son hermosísimos, los jardines. Y hay una cosa en especial, pues hay un sitio que el Maharaja usaba muchísimo para la época de verano. Son estas salas de espejos, se llaman el Sheesh Mahal. Brillan con miles de reflejos de luz y nos transportan a la época en que él se sentaba aquí a observar el resplandor a través de todos esos espejitos. Desde allí también se obtiene una de las vistas panorámicas más memorables de todo Rajasthan. Se me olvidó mostrarles que antes de llegar al fuerte está el Gaitok Kshatriya, que es un lugar de descanso final de los gobernantes del Chauwaha de Jaipur. Cada mausoleo está construido sobre una plataforma de mármol y cuenta con una cúpula distintiva llamada Chhatri, que refleja el estilo arquitectónico real de Rajasthan. Es que aquí en esta ciudad cada rincón parece narrarle a uno una historia de esplendor, de arte y tradición, pero Jaipur no es solo historia, es también una ciudad viva que late con el pulso de sus bazares. Los mercados del Johari Bazar, el Bapu Bazar, son unos verdaderos tesoros para los amantes del arte y la artesanía. Y hablando del arte, que es precisamente lo que más buscamos en cada uno de nuestros viajes, aquí sí fue la tapa. Se queda uno aterrado, es que son todos consumados escultores. Mírenlo ustedes, especialmente tallan el mármol en cualquier garaje o andén.
Rajastán es conocido por la cantidad de piedras preciosas que se encuentran en sus minas y hay una gran cantidad de artesanos que se dedican a la joyería principalmente, como ven, a tallar esas piedras. Aquí un artista está tallando zafiros en la joyería de Asian Jewelers, quien amablemente nos permitió observar el proceso de montaje de estos para luego tallarlos en facetas. Gracias por siempre, Harum. Gemstones, we have 3 important points to define their value. The first is the color of the gemstone itself. Amethyst should have its own intense purple color, good rich purple color. Like emerald that you're wearing, you should have their own rich green color. First thing is the color. Second thing is the transparency of the gemstone, where you can see through it. If it is transparent, better quality. If it is opaque or translucent, not the very best quality. Okay. Then the third thing is the shine, the luster of the gemstone, the spark, not cloudy like this. See that? Difference? That's what makes it different. Now, in this one piece, we can also get different qualities. How we see them? We put it opposite to the net artificial light like this. And now you see this part? This part is opaque, the color is good, but it is not transparent. But the down part here is more transparent than this one. So means that's better quality compared to this one. Then we mark it from here, we mark it and then we separate them into 2 halves. So how we separate them? With this diamond saw. This pins. Then we hold in our hands. Not me, artisan. I am not the right person to perform this art. I can let you know, I can explain you. This is my family business. My father started this in 2008. And since then we are exporting. So basically we are exporting worldwide. We ship to different parts of the world. No menos importantes son esas familias enteras que trabajan en la industria textil. Hasta yo practiqué lo más elemental, que es el block printing en las telas para todo tipo de uso. De resaltar también es que el apoyo que reciben todas estas familias de parte del gobierno indio, es que esas familias empiezan tiñendo los hilos, luego hacen todo tipo de artículos bordados a mano, saris de seda, alfombras, en fin, el gobierno lo que hace es apoyarlos muchísimo, capacitándolos para ayudar a mejorar sus habilidades y productos, y mediante el apoyo a organizaciones que promueven la exportación y la conservación de esa artesanía. Es que ustedes aquí en Jaipur no compran un objeto, participan en una tradición que ha pasado de generación en generación.
Otra construcción que nos llamó muchísimo la atención son los hermosos pozos colectores de aguas lluvias como este, que desde la antigüedad han servido mucho a los pobladores de toda la India. Y es que recuerden ustedes que suministrarle agua potable a los habitantes de la India, que equivalen casi al 16% de la población mundial, debe ser algo bien complicado. La espiritualidad, como en toda la India, es algo que nos llevaremos para siempre. Esa natural devoción y comportamiento social de todos sus habitantes, sin importar edades, sexos o castas, es admirable. Y aquí también tiene su espacio. Templos como el Birla Mandir, construido en mármol blanco, o el Govind Dev Ji Temple, rebosan devoción y belleza. Algo que nos sucedió en todo el territorio por la India y Nepal es que cuando íbamos a visitar otra ciudad, siempre lo hacíamos un poco prevenidos, pensando que íbamos a seguir viendo más y más templos. Pero no fue así, es que cada ciudad nos descresta con algo que no lo habíamos visto en otra parte. Y aquí en Jaipur no fue la excepción. No sucedió con este observatorio astronómico, el Yantar Mantar. Es un patrimonio de la humanidad declarado así por la UNESCO y revela esa pasión científica del fundador de la ciudad, que es el Marajá. Sus instrumentos de piedra son gigantescos y miden el tiempo y las estrellas y la ubicación y la inclinación de la Tierra con una precisión asombrosa desde hace más de 600 años. Algo que queremos resaltar es que nuestro guía en el observatorio no solo hablaba muchos idiomas, entre ellos el español, sino que adicionalmente había estudiado astrología. Entonces fue todo un diplomado extensivo el que nos dio, por qué había estudiado y por qué es importante en la India estudiar astrología. Es que él decía que en cada familia debe haber un astrólogo, ya que la tradición hindú sostiene que los matrimonios se hacen en el cielo y que el vínculo perdura por 7 vidas, por lo que es crucial elegir a la pareja correcta. La carta astral revela el karma y el desarrollo de la relación que la pareja está destinada a experimentar. Siempre aplican este conocimiento siguiendo estos pasos. Recopilan los datos. Primero se obtienen las cartas astrales de los futuros novios, que se basan en su fecha, hora y lugar de nacimiento. Segundo, el astrólogo de cada familia analiza y compara ambas cartas. Se enfoca en las posiciones de planetas claves como el Sol, la Luna, Marte y Venus, y la 7ª casa que rige el matrimonio y las relaciones. Luego, el astrólogo de cada familia evalúa hasta 36 puntos o gunas diferentes de las cartas de la pareja. Para que se considere que la unión va a tener un futuro feliz, se necesita que un número significativo de esos aspectos, por lo menos 18 o 24, resulten compatibles. La recomendación y la toma de decisiones basada en esa evaluación es que si la compatibilidad es alta, el proceso matrimonial avanza, y si es baja, si es menos de 18 puntos en la carta astral, especialmente en matrimonios concertados, pues las familias pueden llegar incluso a romper el compromiso. Será por esto que en la India, con más de 1.400 millones de habitantes, cuenta con una de las tasas de divorcio más bajas del mundo. Está situada alrededor del 1% nomás. Espero que hayan aprendido algo de esta ciudad y se hayan entretenido. Solo necesitamos que compartan mucho nuestros videos y que se suscriban a nuestro canal. Háganlo ahora fácilmente presionando el logo que está indicando esta flecha. Y a todos ustedes los espero la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.